Muy pero muy buenos días, amigos del Chacarero, bienvenidos a estas charlas que tenemos por la mañana y en la red. Hoy lo tenemos a Claudio Dunán, él es de Bioceres y bueno, lo hemos abordado en la mañana, le vamos a sacar algunos minutitos porque, bueno, una gran noticia ha circulado en los últimos días que tiene que ver con, bueno, lo que es esta preparación de paneles de construcción hecho con rastrojos. Él nos va a explicar bien de qué se trata. Se habla de que se va a implantar la empresa aquí en la localidad de Tandil. Bueno, Claudio, primero te saludo, te agradezco el tiempo, los minutos que nos das y bueno, bienvenido al Chacarero. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ariel. Saludos a toda la audiencia. Un placer estar acá. Claudio, bueno, a ver, ¿es tan así como lo contaba? O contame por arriba cómo es la idea. Es bastante así, ¿eh? Es bastante ¿Eh? parecido. Hace ya bastante estamos trabajando en el proyecto con el municipio, obviamente con reuniones con el intendente Lunghi, con el apoyo y la coordinación de Marcela Pietrantonio. Uh-huh. Comenzamos a charlar sobre la oportunidad de armar el primer bioparque, lo llamamos nosotros, en la ciudad de Tandil, en donde vamos a producir paneles para construcción a base de rastrojo de trigo. Después te cuento más de la tecnología y Uh-huh. energía renovable a base de los residuos sólidos urbanos. Por ahora lo que está avanzando es el tema de la fábrica para paneles. La Uh-huh. tecnología, el tema es así, para ponerlo bien en contexto. La construcción es una industria que necesita transformarse a nivel global Seguro. y se está transformando porque es una de las que más impactos tiene en el medio ambiente, en el cambio climático. Emite mucho carbono en los materiales de construcción y además consume mucha energía. O sea, los seres humanos consumimos mucha Seguro. energía calefaccionando y refrigerando, ¿no? Los Uh-huh. ambientes, los hogares, los edificios y demás. Y una de las alternativas que está creciendo ya con un valor de un mercado de 420 mil millones de dólares es lo que se denomina construcción verde, y se estima que esa industria llegue a los 24 billones de dólares, o sea, 24 millones de dólares en el 2030, atendiendo Uh-huh. a estas necesidades de transformación que tiene la industria. En Latinoamérica, de esos 24, 4 billones serán en Latinoamérica. Claro. Argentina es una situación un poco particular, tenemos deficiencias habitacionales muy grandes, un tercio de la población no tiene acceso a una Uh-huh. casa adecuada. Además, no olvidemos que en los próximos 20, 30 años vamos a tener 10 millones de personas más, o sea, así Sí. es lo que se estima que va a crecer la población del país. Uh-huh. Y entonces necesita suplir ese déficit habitacional, pero además nosotros tenemos compromisos tomados con el Acuerdo de París de 2015. Y las tres áreas en las cuales nosotros tenemos compromisos son, y que tenemos la oportunidad de bajar las emisiones, son en el área de transporte, en el área de cómo generamos nuestra electricidad y en el área de construcción. Claro. Entonces, realmente hay una oportunidad de mercado muy importante. ¿Y de qué se trata la construcción verde? La construcción verde se trata de utilizar materiales que hayan emitido menos dióxido de carbono en su construcción y que permitan hacer viviendas mucho más eficientes desde el punto de vista energético. Uh-huh. El rastrojo de trigo, con una tecnología que se llama extrusión, se cosecha la paja de Uh-huh. trigo, ahora hablamos de qué cantidad se puede cosechar y demás, se trae a la planta de producción Uh-huh. y una máquina la transforma en una losa, imagínate, de Uh-huh. 5 centímetros de espesor, Una placa. eh, una placa, perfecto, Uh-huh. una placa, esa es la mejor palabra. Una placa de 5 centímetros de espesor, 1,20 m de ancho y hasta 3 metros y algo de largo. Ajá. Si quisieras encontrar algo para imaginártelo, ¿viste las placas de yeso de Durlock? Sí, sí, Perdón sí. por la Sí, sí, propaganda. sí. Bueno, eso, pero con otras prestaciones totalmente distintas. Claro. A ver, Con Claudio, respecto, o sea, te es detengo muy... con algo. Sí, Digo, decías lo cosechamos. La idea que es lo que va quedando de la cola de la máquina, digamos, por claro, ahí enfardarlo como se solía hacer para las camas en las cabañas y eso llevar a la fábrica. exactamente lo que acabas de decir. Ujú. Exactamente así. Se pueden procesar anualmente 15.000 toneladas. Ajá.
de rastrojo para fabricar 750.000 metros cuadrados de paneles. Y para ponerlo en perspectiva, porque uno no puede saber cuánto es, el mercado de paneles para construcción seca en Argentina es de unos 40 millones de metros cuadrados, o sea que esta planta, una sola, no llega al 2% de todo el mercado de paneles. O sea que tenemos un primer proyecto que creemos que va a ser muy interesante. Ahora, ¿por qué Tandil? Bueno, porque Tandil tiene un perfil de ciudad que se preocupa por el ambiente. El tema turístico, este material es muy bueno para construcciones de hoteles, cabañas, escuelas, viviendas, anfiteatros. En Australia, me olvidé decir, la tecnología nosotros la traemos de Australia, de la empresa Ortec. La utilizan para los techos de aeropuertos. ¿Por qué? Porque tiene algunas prestaciones que son muy buenas. La primera es aislamiento acústico, es totalmente superior a la tradicional e inclusive a la construcción seca tradicional. Aislamiento térmico, totalmente ignífuga. Yo te puedo mostrar un video y vos no lo vas a creer. Viste que Australia tiene muchos problemas de incendios. Bueno, este es un muy buen material para incendios. Y bueno, y después toda la parte ambiental. En lugar de emitir dióxido de carbono en la producción, lo fijó y en lugar de consumir energía, utilizó la energía solar. Claudio, a ver, me decías que estas placas van a ser de cierto tamaño. ¿Va a haber que ayornar al constructor para que la use? ¿Va a ser similar a esta otra placa que ya se usa? Digamos, las herramientas de montaje van a ser parecidas. Digo porque hay partes que son parecidas, sí. Hay partes que son similares, o sea, hay partes de las estructuras. A ver, soy ingeniero agrónomo, ecólogo, sí que te imaginas que... Pero has investigado, así que... He investigado, no, y además, perdón, tenemos un socio local que es Falucho, Cooperativa Falucho, que claramente son las que avanzan con los conceptos de construcción en todo esto, o sea que ellos son los que le ponen verdaderamente el conocimiento de todo esto. Sí, lo que tenemos, lo que se utiliza normalmente, se puede utilizar para nuestro producto. Hay otras cosas que sí que hay que fabricarlas y que son nuevas y que se fabrican también localmente, que no es nada complejo, sencillamente son unos perfiles un poco distintos. Y después sí hay algo que dijiste que es clave, que es el tema entrenamiento, capacitación de los operarios para la construcción con estos materiales. Se puede, o sea, hay en Argentina una industria de construcción seca, lo cual no es empezar de cero, pero es diferente de la construcción tradicional. Seguro. Claudio, la idea es el año que viene estar ya comenzando con la obra con montaje de la empresa aquí en Tandil. Me decías que aún a definir el lugar, pero la idea ya es desembarcar en los primeros meses del año. Así es, así es. Nuestro objetivo es ya comenzar la construcción de las primeras partes de la planta en el primer trimestre del año. Y bueno, a ver, todo se ha demorado un poco con la pandemia porque no hemos podido viajar, o sea, tenemos pendiente viaje a Australia de varios de los socios estratégicos de la empresa esta, nueva empresa, porque además de Bioceres y la cooperativa Falucho y Ortec Industries de Australia, hay productores de trigo que van a ser socios estratégicos de la empresa, productores del grupo Apresid, o sea, tenemos ya un consorcio de gente que está interesada en ser socio de esta empresa, otros empresarios de Tandil. Nosotros estos proyectos que denominamos bioparques son proyectos bien locales, o sea, son para municipios realmente. Entonces, cuanto mayor sea el interés local, cuanto mayor sea la cantidad de gente, de empresarios de la zona que se quieran involucrar, mejor para nosotros. Eso es un poco el objetivo. Así que eso lo vamos a tener definido en las próximas... A principios del próximo año ya va a comenzar esa parte de si hay algunos otros inversores que quieran involucrarse, que se puedan agregar también. Claudio, me quedé pensando porque me vino ahora a la memoria. Hablabas de esto, ¿no? De traer la paja para poder hacer este prensado, si se quiere, para estas placas. ¿Cuánto es el proceso de elaboración? ¿Tenés claro más o menos desde que entra el material hasta que ya sale en placa?
No, no te puedo decir, pero nada. En un día fabricás 100 metros cuadrados por hora, o sea, llega el rastrojo y lo procesás. O sea, lo único que obviamente que sería lindo, tal vez podría mostrarles algo de cómo es, no la placa para que la vean, pero y lo que se hace, ¿no? Qué tipo de construcciones se puede hacer. Pero más allá de eso, sí vamos a tener que obviamente almacenar el rastrojo, porque tenemos un periodo de cosecha que no es, ¿viste? Serán un par de meses. Sí, sí, tenés Y el acá es muy diciembre, enero. importante, claro, acá es un tema muy importante mencionar que la zona, el sudeste de Buenos Aires, es una zona en donde hay abundancia de rastrojo por los rendimientos del trigo. Entonces ahí podemos sacar hasta un 20% del rastrojo en superficie que queda, sin afectar la dinámica de carbono Lo del bueno que suelo. hay que apurarse, digo, pasa la máquina y levantarlo porque viene la siembra de soja de segunda atrás, o sea que va a Bueno, haber en los lotes de soja una máquina más en el medio, cosechadora, enfardadora puede llegar a aparecer, que estaban guardadas, las fuerzas cuadrados, y atrás la sembradora. Exactamente, exactamente. Pero a lo mejor, como de nuevo, esto se necesita 13.000, perdón, 15.000 toneladas. Podemos hacer el productor que rota en algún lote que justo no haga soja de segunda, le convenga más como van a ser sistemas de protocolo, porque acá es muy importante tener en cuenta algo. Para tener toda la ventaja ambiental de hacer esto, vos tenés que tener un trigo producido también con cierto protocolo. Para que el producto que vos tenga una huella de carbono menor que cualquier otro, que un trigo tradicional. O sea, acá estamos apuntando a todo un valor agregado ambiental importante. Entonces, y a captura de ese valor ambiental. Claudio, te cambio un poquito de tema y aprovecho que estás para charlar un poco, porque ha surgido alguna controversia en los últimos días con este trigo HB4, este trigo transgénico, si se quiere. Digamos, la empresa Bioceres es la que ha desarrollado un poco digamos, este material y bueno, se ha sembrado y demás. ¿Cómo está ese tema? ¿En qué ha quedado al final? Sí, bueno, nosotros para hacer un poquito de historia, la tecnología fue descubierta por el grupo de la doctora Raquel Chan de CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros licenciamos esa tecnología en el año 2003 para desarrollarlo fundamentalmente en trigo, soja, alfalfa. Hoy ya tenemos desarrolladas variedades tanto en alfalfa, como en soja, como en trigo. Y la situación regulatoria es la siguiente. En soja ya tenemos las aprobaciones de Conavia, las aprobaciones de SENASA, o sea, Conavia es por el impacto ambiental, SENASA por la calidad o la seguridad alimentaria, y nos queda pendiente la aprobación de mercados, que también la comercialización es condicional a que se apruebe en China para importación para consumo animal y para consumo humano. Esa es la situación soja. Creemos que el año próximo ya vamos a tener todas las aprobaciones y vamos a poder comercializar tanto en Argentina como en Brasil como en Estados Unidos la soja. El trigo es una situación similar. Tiene la aprobación de Conavia para medio ambiente, SENASA alimentaria y condicional al mercado de Brasil para que nosotros podamos comercializar la tecnología en Argentina en este momento. Está en proceso de evaluación si Brasil lo va a aprobar o no. Hemos hecho todo el proceso que lleva sus años, pero ya estamos en las etapas finales de ese proceso. No sabemos cuándo se va a expedir y si va a ser positivo o no. Obviamente somos confiados, estamos optimistas. Podrá ocurrir en algún momento del próximo año. En este momento nosotros no podemos comercializar, del mismo modo que no podemos comercializar soja, no podemos comercializar trigo. O sea, lo único que podemos hacer es incrementar stocks de semilla, bajo condiciones muy controladas. Claro. Esas condiciones controladas son identidad preservada, trazabilidad, certificación y venta a los lugares, y procesamiento para semillas en los lugares que nosotros ya tenemos definidos. En el caso que lo apruebe Brasil, no significa que nosotros vayamos a comercializar todavía.
Claro. Nosotros todavía vamos a pasar 2 o 3 años más desarrollando el mercado de HB4 en forma de identidad preservada, trazabilidad y certificación, independiente del sistema de comercialización tradicional del trigo. Nosotros no vamos a usar el sistema tradicional. Y esto es muy importante entenderlo, Ariel, porque nuestro trigo tiene un impacto ambiental positivo con respecto al trigo tradicional. ¿Por qué? Porque es un trigo que tiene mayor eficiencia en el uso de agua, fija más carbono, está rodeado de un empaquete tecnológico diferente, productos biológicos específicamente desarrollados para el trigo y para las zonas de producción, para el trigo HB4. Todo eso a nosotros nos da un valor ambiental diferenciado que queremos capturar. Que la única forma de hacerlo es segregándolo nosotros. No necesitamos que alguien lo segregue por nosotros. Entonces, en la medida que vamos desarrollando en cantidades controladas, en volúmenes controlados, nuestro mercado de trigo HB4, desde el productor al consumidor final en alguna parte del mundo o de Argentina, vamos a ir viendo cómo avanzan las otras regulaciones. Por ejemplo, en Indonesia, que es uno de los mercados importantes de trigo, en Estados Unidos, que está siendo evaluado por la FDA también para consumo, Malasia, bueno, lo tenemos en Sudamérica en varios lados, en el norte de África, estamos comenzando en Australia y en Rusia y Ucrania para uso. O sea, tenemos todo un proceso de desregulación de nuestro trigo, tanto para consumo en los mercados de exportación como para uso en los mercados competidores nuestros. Así que es todo un proceso que obviamente en la medida en que tenemos la aprobación para sembrar, podemos continuar avanzando. Mientras tanto, solamente lo mantenemos muy, muy acotado a lo que es la producción de semillas. Sí, por ahí el otro día charlábamos con gente de la Cámara de trigo, de acopiadores, y veían como que habían sido muchas las hectáreas sembradas. Esto, digamos, es así. Son 6.000 hectáreas, 6.200 para ser exacto, no son muchas hectáreas. Vos tenés que pensar que en Argentina, eso es para producción de semilla. Vos tenés que pensar que en Argentina se hacen decenas de miles de hectáreas de cultivos que se denominan regulados, o sea que no están ni siquiera aprobados en el país, para producción y exportación a otros países. Y que si contaminaran con esos eventos no aprobados en Argentina, si contaminara la soja y el maíz, te contaminaran, y estamos hablando de decenas de miles de hectáreas, tus cargos, tus buques de exportación de maíz y soja sería muchísimo más grave. Y sin embargo nunca ocurrió. Claro. ¿Por qué? Porque existe conocimiento y protocolos y formas de producción. Nosotros entendemos la incertidumbre, ser pionero no es sencillo. Seguro. Nunca en el lanzamiento de ningún producto transgénico en el mundo la gente levantó y aplaudió. No, fue todo un proceso de encontrar los beneficios para entender después que los riesgos eran mucho menores. Y aún hoy hay gente que ve a los cultivos transgénicos y no al trigo solamente como un problema, ¿verdad? Seguro. En cualquier lado del mundo. Hay lugares en que no quieren transgénicos, ni soja, ni maíz, ni nada, y hay gente que no lo va a querer jamás. Seguro, sin embargo, hay un porcentaje enorme de la población que no le importa, que no le preocupa el tema. Pero cada vez, y esto es muy, muy importante, cada vez hay un porcentaje más grande de la población que está preocupada por cómo producimos alimentos desde el punto de vista ambiental. Y ahí es donde nosotros tenemos una ventaja competitiva con tecnologías como HB4. Eso es muy importante, Ariel. Y realmente, sí, lo que pasó hace 20 años es distinto de lo que pasa ahora, completamente. Seguro. ¿Era la misma la preocupación por el ambiente hace 20 años que lo que es hoy? No. ¿Era la misma la capacidad que teníamos de hacer trazabilidad, blockchain hace 20 años que lo que tenemos hoy? No. Entonces, es un escenario totalmente distinto hoy y para el futuro. Esto es una oportunidad. Hay que tener los procesos, hay que saber cómo hacerlo, hay que tener cuidado y hay que ser respetuoso de los mercados. Pero bueno, para eso elegimos productores, elegimos tecnología, elegimos procesadores. Bueno, en eso estamos, es nuestro trabajo hacerlo.
Claudio, ha sido un gusto charlar contigo, te agradecemos muchísimo los minutos que nos diste para el chacarero y seguramente vamos a charlar más adelante sobre todo este tema de la construcción porque ya se viene y ya en cualquier momento va a andar acá por Tandil. Te agradecemos muchísimo. No, muchas gracias por la invitación, un placer, a disposición. Gracias, Ariel. Claudio Gracias Dunán a todos, adiós. pasaba aquí por el Chacarero, él es de Bioceres, charlaba un poco de todo, ¿no? De estos paneles de construcción que se vienen con rastrojo de trigo, también acerca del trigo HB4. Bueno, ustedes lo escuchaban aquí en estas charlas de la mañana por el Chacarero. Nos encontramos en cualquier momento, recuerden visitar la web www.elchacarero.com.ar o seguirnos en Twitter o en Facebook. Nos encontramos en cualquier momento. Chao.